Lucas capítulo 7. Estuvimos viendo anteriormente cómo es que el Señor ha hablado en el capítulo 6 acerca de unos principios de doctrina que se pueden comparar con el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Algunos comentaristas bíblicos dicen que son dos mensajes diferentes. En realidad hay varias posiciones. Si fuesen dos mensajes diferentes, tienen mucho en común. Van en el mismo orden también las cosas que se están diciendo. Claro que Lucas no narra todo lo que el Señor narra en el Sermón del Monte. Bien pudo haber sido que hayan sido dos mensajes diferentes, pero hay tanta coincidencia que lo más probable es que haya sido el mismo mensaje visto desde dos puntos diferentes. La situación que sí vemos aquí es que muchos de los que hacen armonía de los evangelios, esos libros de armonía de los evangelios, ponen los evangelios supuestamente en el orden cronológico en que las situaciones acontecieron. Casi todas estas armonías toman a Lucas como la persona clave para citar la cronología. A diferencia del evangelio de Juan, en donde hay cosas que Lucas no narra, que Juan escribe. También porque se cree que el evangelio de Juan se escribió posteriormente al de Lucas y no tuvieron la misma fuente. Mateo fue testigo ocular de muchas de las cosas que acontecieron. Y aunque Marcos es el primer evangelio escrito, es el más antiguo, Marcos es muy corto, no se expande mucho en sus historias. La cronología que sigue Lucas, en cierta forma, va muy parecida a la de Marcos. Pareciera que Lucas no había leído el evangelio de Mateo cuando escribe. Ahora, la intención de Lucas, y esa es la razón por la cual muchos de los que armonizan los evangelios toman a Lucas como la cronología real, es porque en el prólogo de su evangelio, en la introducción, dice lo siguiente: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. O sea, dice, yo con toda diligencia he investigado los acontecimientos que otras personas han tratado de poner en orden y yo las voy a poner en orden. Entonces Lucas investiga, sus fuentes las desconocemos, pero se cree que obviamente una de las fuentes fue el evangelio que ya estaba escrito de Marcos. Tal vez tuvo también algunas pláticas con Mateo y muy probablemente también tuvo pláticas con María, la madre de Jesús, de donde toma muchas cosas que solamente ella sabía y que ya hemos estudiado en este evangelio. Pero las verdades que se han mencionado anteriormente en el mensaje anterior, yo creo que es, como dije, es el mismo mensaje, pero visto desde puntos de vista diferentes. Esto es importante lo que vamos a ver ahora, porque vamos a entrar en este capítulo 7 a ver varias obras de milagros y del poder de Jesucristo. Pero no debemos descuidar las enseñanzas que Él nos ha dejado, porque concluyó en el capítulo anterior, dice, todo aquel que oye mis palabras y las hace, lo voy a comparar al hombre que edificó su casa sobre la roca. Y después, cuando vinieron las tormentas y los ríos pegaron sobre la casa, no le pasó nada, se mantuvo firme. Pero el que oye mis palabras y no las hace, le voy a comparar a un hombre que también edifica su casa, pero la edifica sobre la tierra. Y cuando viene la prueba, cuando vienen las tormentas, cuando viene el río y pega en aquella casa, la casa cae y es grande su ruina. Y esto se refiere a que no es suficiente estudiar la Biblia, no es suficiente escuchar el mensaje de parte de Dios. Herodes le gustaba oír a Juan el Bautista, pero él no estaba dispuesto a arrepentirse de su vida. Y hay mucha gente que cree que por solamente escuchar un buen mensaje o un buen estudio o estudiar ellos mismos la Biblia, ya están bien de parte con el Señor. Pero es necesario que cuando yo escucho la palabra del Señor, dice el Señor, que la pongas por obra. Porque si no, estás construyendo una casa. Si tu vida la estás construyendo, tu relación con Dios la estás construyendo, pero es una relación sin fundamento. Y cuando venga la prueba, vas a caer. Te vas a sacudir y vas a caer. Porque no has fundado tu vida sobre la obediencia. Y esto es vital en el estudio de la palabra de Dios. Siempre es importante
que estemos comparando nuestras vidas, que tengamos una aplicación personal. A veces yo escucho estudios bíblicos que son muy bonitos en cuanto a el conocimiento, mucha información, excelente información de lo que dice el griego y el hebreo y de las cosas históricas y de cómo sucedieron y por dónde caminaron. Pero si yo a eso que estoy estudiando no le pongo una aplicación personal a mi vida, estoy siendo semejante a aquella persona que edificó su casa sobre la tierra, sobre la arena. Y también dice Santiago, es necesario que no seamos oidores olvidadizos, sino que verifiquemos nosotros lo que estamos escuchando y ponerlo por obra, porque si no vamos a ser semejantes a aquella persona que se mira en el espejo y considera su rostro y ve cómo es, pero cuando se va se olvida de cómo era, ¿verdad? Y la Biblia es para nosotros un espejo. En todas las cosas que estamos viendo, en todas las gentes que tiene el Señor contacto, con todas las gentes, nosotros necesitamos identificarnos y ver qué tanto de estos personajes tenemos nosotros en nuestra vida. Aquí otro detalle que hay en el Sermón del Monte, y por lo cual muchas personas dicen que a lo mejor es diferente mensaje que esto que acabamos de leer en el capítulo pasado, es porque aquí dice que el Señor fue a un lugar llano a hablar. Y acá en el Sermón del Monte dice que subió a un monte y sus discípulos le siguieron y empezó a hablar con ellos. Pero saben, bien puede haber un lugar llano en un monte. De hecho, cuando yo estuve en Israel y estuve en esta porción de Galilea, el guía turístico nos dijo, este es un lugar parecido a donde Jesucristo pudo haber dado su sermón del monte, y era una lomita, no crean ustedes que era una montaña gigante, no, era una lomita, porque ahí no hay montañas muy grandes en esa región de Galilea. Son montañas pequeñas. Y era una lomita cubierta de pasto muy verde, muy agradable, y pareciera como que el sonido de la voz se escuchaba a largas distancias. Y yo me imagino que en una llanura así, arriba de la lomita, era donde el Señor era capaz de dirigirse a una multitud. Hubiera sido bastante inadecuado que el Señor solamente subiera a un cerro para dar un mensaje, ¿verdad? A una multitud que va a estar ahí entre las piedras escondidos, ¿verdad? Un poco incómodos. No, este era un lugar agradable. Entonces yo no le veo contradicción y personalmente pienso que sí era el mismo mensaje, pero sí visto de diferentes formas. Y no hay contradicción en la palabra de Dios, porque, ¿saben? Visto de diferentes ángulos nosotros podemos entender que la misma verdad que Jesucristo ha hablado se aplica a diferentes situaciones. El Señor repetía sus principios una y otra vez. No siempre estaba la misma multitud de gente escuchándolo. Después que hubo terminado estas palabras, dice aquí en el capítulo 7, versículo 1, al pueblo que le oía entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Notemos una cosa aquí. Estos centuriones generalmente, por lo general, no siempre, pero por lo general, eran hombres de buena reputación. En el ejército romano tenían ellos una autoridad sobre 100 soldados. Pero de alguna manera este centurión tiene un esclavo que él ama, ¿verdad? No era un esclavo que lo trataba con la punta del pie, es un esclavo que él ama, un siervo. Había siervos muy valiosos para muchas de esta gente, ¿verdad? Y había siervos que se encariñaban con sus amos y los amos con los siervos. Y de ahí que después el Señor también en las leyes del Antiguo Testamento
cuando existía la esclavitud, y el Señor dijo, si hay uno que quiera, ya terminó su periodo de esclavitud, ¿verdad? Ya cumplió, o ya pagó, o ya compró la libertad, o qué sé yo, pero se le da la libertad a su amo. Si el esclavo quería seguir en su casa porque amaba a su amo, entonces hacían todo un ritual en donde horadaban la oreja del esclavo y le ponían un arete de oro, que era un distintivo de que este esclavo estaba allí porque amaba a su amo y su amo lo amaba a él. Y era un orgullo para el siervo traer ese tipo de distintivo. Aquí tenemos algo parecido, ¿verdad? No sabemos si este era un siervo que estaba ahí por voluntad propia, pero obviamente que su amo, tenía cuidado de él. Estaba angustiado. Seguramente que este centurión, no crean ustedes que solamente oyó que Jesucristo pasaba por allí. Él seguramente ya se había sentado a escuchar las enseñanzas del Señor y había estado convencido de que este Jesús era el Mesías, era el Hijo de Dios y que tenía el poder de sanar a su enfermo. Y por eso envía a unos ancianos de los judíos, que de alguna manera se imaginaba él, bueno, el Señor siendo judío se va a identificar más con los judíos. Y estos hombres que vienen le ruegan al Señor diciendo, oye, concédele a este hombre esta petición que tiene, porque es digno de que le hagas esto. Ama a nuestra nación. Seguramente este hombre era un prosélito ya judío. Nos ha edificado una sinagoga. Es un hombre que nos tiene cariño al pueblo judío. Es un buen hombre. Es digno de que le concedas esto. Entonces el Señor, ¿qué dice? Ok, voy, ¿verdad? El Señor obedece, pero cuando está a punto de llegar a la casa, este hombre envía a otros amigos a decirle, Señor, no entres a mi casa porque no soy digno. Fíjense, estos hombres estaban diciendo, Él es digno de que le concedas esto. ¿Y qué dice el hombre? Yo no soy digno. No soy digno de que entres bajo mi techo. No estaba en la ley. No estaba en la ley, pero así habían los intérpretes de la ley y la arrogancia que tenían los judíos en relación a los gentiles es que ellos no podían entrar en la casa de un gentil porque se impurificaban. Eso no está en ninguna parte en la ley de aquí de la Biblia, pero ellos lo habían inventado. Esta secta de los fariseos que surgió en el periodo entre Malaquías y Juan el Bautista, ¿verdad? Nació con un buen propósito para librar, para de alguna manera protestar contra la idolatría del pueblo y que adoraran al Señor, a Jehová solamente o Yahvé. Pero se habían llenado de hipocresía estos hombres y ya no podían entrar en la casa de un gentil porque se impurificaban. Pedro mismo, cuando el Señor después se le aparece en el libro de los Hechos, dice que se le aparece una visión en donde había un manto que estaba bajando del cielo con animales impuros que no eran permitidos a los judíos comer bajo la ley levítica. Y una voz del cielo que le decía a Pedro, Pedro, mata y come. Y Pedro responde, no, Señor, que es una contradicción, ¿verdad? Le está diciendo Señor, pero le dice, no, Señor. Porque ninguna cosa inmunda o común he comido. Y se fue y se recogió la sábana con los animales y volvió a bajar otra vez. Pedro, mata y come. No, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda. Pero le dice la voz del cielo, no llames tú común o inmundo lo que Dios ha limpiado. ¿Y por qué le apareció esa visión? Porque el Señor lo iba a enviar a la casa de Cornelio, un hombre que trabajaba con pieles. Él estaba tocando constantemente animales muertos o la piel de un animal muerto, cosa que sí no estaba permitida en la ley, o que si alguien lo hacía quedaba impuro hasta la noche y tenía que hacer un ritual de purificación. Pero Pedro no iba a ir a predicarle a un hombre gentil y mucho menos a uno que fuera curtidor de pieles. Y el Señor le está diciendo aquí, Pedro, no llames tú común lo que yo ya he limpiado, ¿verdad? El Señor se hizo accesible a todos los hombres. Bueno, con esta ideología, este señor centurión sabe que él no tal vez un prosélito, pero no quiere que el Señor se sienta incómodo entrando en la casa de un gentil. Sabemos nosotros que el Señor hubiera entrado sin ninguna dificultad, pero vemos aquí la humildad que tenía este hombre, este centurión. ¿Saben? Es parecido al publicano que estaba en el templo orando juntamente con el fariseo, ¿verdad? El fariseo se creía digno
Estaba de pie, levantaba su rostro al cielo y sus manos diciendo: Señor, te doy gracias porque no soy común como los otros hombres, no soy pecador, no soy borracho, no soy adúltero, no soy ladrón, pago mis diezmos a tiempo y todo lo hago bien. No soy ni siquiera como este mugroso pecador que está aquí, publicano. Y el mugroso publicano dice que no se le atrevía a levantar su rostro diciendo: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Aquí tenemos a este hombre también. Este hombre dice: Señor, no soy digno. Ahora, la palabra que utiliza aquí por digno no es la misma que están utilizando los judíos que dicen: Él es digno de que le concedas este favor. Más bien la palabra aquí que dice: yo no estoy preparado para honrarte en mi casa como tú te mereces. No te puedo recibir, no tengo lo necesario para atenderte como tú te mereces ser atendido. ¿Y a quién le está diciendo esto? Un centurión era un hombre importante. Era un hombre que él había construido una sinagoga, o sea que tenía un poco de dinero este señor. Pero le está diciendo al Señor: Señor, yo no soy capaz de atenderte como tú te mereces. ¿Y a quién le está diciendo esto? Al hijo del carpintero de Nazaret de Galilea, ¿verdad? Que era la gente a la cual se les veía como lo peor de todo Israel. Como decir, esto no es nada. Un pueblito insignificante. Pero lo está viendo como algo superior y le dice: Señor, yo no te puedo atender como tú te mereces. Y luego le dice, cuando va a llegar, le dice: por lo cual no me tuve yo ni siquiera por digno de venir a ti. Y ahí sí usa la palabra que usaron los judíos para decir: Él es digno de que tú le concedas esto. Imagínense ustedes. O sea, le dice: Señor, yo no soy ni siquiera digno de presentarme delante de ti. Qué cosa tan impactante. Y es la única vez que vemos una cosa parecida. Pero le dice él: Señor, solamente di la palabra y estoy seguro que eso va a acontecer. Yo no necesito estar allí escuchando la palabra que tú vas a decir. Solamente di la palabra porque tú tienes poder sobre todas las cosas. Así como yo soy hombre que está bajo autoridad. Estoy bajo la autoridad de los superiores de Roma, ¿verdad? Y finalmente del César. Y tengo autoridad sobre los soldados que están bajo mi cargo, y es la misma autoridad de Roma. Tú también tienes autoridad. Tú estás bajo la autoridad del Padre en este momento, ¿verdad? Pero tú también tienes la misma autoridad divina porque estás bajo la autoridad del Padre. Di la palabra y mi siervo sanará. No necesito que entres a mi casa, porque lo que sea que tenga mi siervo, todo este mundo de causa y efecto está sujeto a ti. Tú tienes la autoridad. ¿Y saben qué? El Señor ni siquiera dice la palabra. ¿Qué dijo el Señor? Que sea sano tu siervo. No dice nada. Nada más dice: wow, no he encontrado fe ni siquiera así en Israel. Y se van los siervos. Váyanse. El siervo va a sanar, pero no dice la palabra, o por lo menos aquí no se registra. Pero aún así se sujeta al Señor, ¿verdad? La enfermedad de este siervo, de manera que es libre. Y al regresar, los que habían sido enviados encuentran, ¿verdad?, a este siervo, lo encuentran sano. Y luego dice aquí que aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo al joven: a ti te digo, levántate, joven. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Aquí el Señor va entrando a Naín con sus discípulos. Sus discípulos, veamos el contraste. Sus discípulos están acompañando al Señor, felices de estar viendo las maravillas que el Señor está haciendo. Y la figura central aquí, ¿quién es? Pues el Señor, ¿verdad? Los van acompañando, van entrando a la ciudad de Naín, y va saliendo otra compañía de gente de Naín, cuya figura central es un féretro y una viuda llorando, una madre desconsolada
que además era viuda, y ese era su único hijo, joven, que había muerto, desconsolada. Y el Señor no es frío ante la situación, tiene compasión de esta mujer, y el Señor se le acerca y le dice: no llores. Qué tremendo, ¿no? El Señor se interesa de nuestra condición. En todo momento debemos darnos cuenta que el Señor es el consolador, el que viene a confortarnos, el príncipe de paz, que ha enviado su Espíritu Santo para que nos consuele. Aquí están los discípulos viendo y aprendiendo a depender de Dios. Yo me imagino cuando el Señor les dijo: ya me voy. Ellos: ay, pero ¿cómo que te vas, Señor? Pero no los voy a dejar solos. Voy a enviar al Consolador. Ustedes están dependiendo de mí para cualquier cosa, ¿verdad? Hasta para proveerles el pan en el desierto, hasta para pagar el impuesto con Pedro, ¿verdad? Sacando la moneda de la boca de un pez. Pero el mismo Dios proveedor, el mismo Dios consolador es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si nosotros creemos, el Señor va a tener cuidado de nosotros. Y nos dijo que no nos preocupemos por el día de mañana. Bueno, aquí el Señor se junta a esta mujer y le dice: no llores. Toca el féretro, que no era un ataúd, en realidad era una tabla en donde estaba el muerto envuelto en una sábana encima de la tabla, y la iban cargando para enterrarla. En Israel enterraban en esta época a la gente el mismo día que moría, el mismo día. Ustedes se acuerdan cuando Ananías y Zafira, ¿verdad? Ananías miente al Espíritu Santo y cae muerto delante de los apóstoles. Lo sacaron a enterrar calientito todavía, ¿verdad? Y todavía cuando entró su mujer y también mintió, le dijeron: mira, era ahí los pies de los que acaban de sacar a tu marido y también te van a sacar a ti, y también cayó muerta. Gracias a Dios eso no sucede en nuestros días, ¿verdad? Sino quién sabe cuánta gente estarían sacando de la iglesia en esas condiciones. Pero saben, el detalle aquí importante es este joven escuchó la voz. El Señor le habló al joven, escuchó la voz. El Señor le dio la instrucción al joven. Cuando después resucita a una niña y le dice: Talita cumi, que quiere decir ovejita, levántate, habló a la niña también. Cuando Lázaro estaba en la tumba, después de 4 días de muerto, el Señor le dio una orden a Lázaro y le dijo: Lázaro, ven fuera. Y aquí el Señor le dice a este joven: joven, a ti te digo, levántate. Porque ¿saben qué? Cuando el Señor tiene esta potestad de voltear este sistema de causa y efecto cerrado a nosotros pero abierto a Él, para Él ese joven no está muerto, está vivo. Y lo levantó, y bueno, se consoló su madre, y tuvieron temor, tuvieron miedo, tuvieron temor de Dios y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Saben una de las cosas que me maravilla? Aunque la fama del Señor se está extendiendo y aunque a Él lo están reconociendo como profeta, el Señor nos dejó un ejemplo a nosotros, obrando de tal manera que los hombres glorificaran el nombre de Dios y no a ellos. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando obramos, que la gloria vaya siempre para el Señor y no para nosotros. Lucas 7:18. Hemos visto 2 tremendos milagros aquí del Señor, sanando con la pura palabra a el siervo del centurión y también resucitando con la pura palabra al hijo de esta viuda de Naín. Y nos dice en el versículo 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Miren, aquí hay un detalle. Juan el Bautista era el que había dicho: ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él sabía, el Espíritu Santo le había dicho. Cuando Juan el Bautista empezó su ministerio, él sabía qué era lo que tenía que hacer. Él estaba preparando el camino para el que venía detrás de él. Él lo vio, lo reconoció y le anunció a la gente: yo soy la voz que clama en el desierto, preparando el camino para el Señor. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo, al cual yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Y cuando vino el Señor para ser bautizado por Juan, Juan se le oponía diciendo: yo debería ser bautizado por ti, no que yo te bautice a ti. Pero el Señor le dijo: deja, porque así conviene que se haga toda justicia. Juan sabía quién era el Señor. Pero ¿qué pasa aquí? Los discípulos de Juan
le dan las noticias a Juan de lo que está pasando. Oye, mira, acabamos de ver a un centurión que pasó esta situación y acabamos de ver a un joven ser sanado. Pero Juan el Bautista tiene un problema en este momento. Él está en la cárcel, encerrado por ya un buen rato. Y él había pensado en su mente humana que tal vez el Señor, para tomar control del reinado, porque el Mesías venía a reinar, tenía que haber una revolución. Había que derrocar al imperio romano. Iba a haber un tipo de guerra. Pero no estaba pasando nada. La operación del Señor era muy pacífica. Qué bonito, está sanando a la gente, pero no vemos ninguna actividad política en este momento tomando efecto para que realmente Él sea el que va a gobernar. Nadie sabía ni tenían clara la idea de que tal vez el Mesías venía 2 veces. Nadie tenía este concepto, no lo entendían así. Creían que solamente iba a venir una sola vez. Sí, iba a sanar a los enfermos y todo iba a estar muy bonito, pero también a la vez iba a imponer su reino, iba a librar a Israel de todos sus problemas y de toda su opresión, y iba a ser como el pueblo número 1, Israel, ¿verdad? Y las demás naciones sometidas. Pero no estaba pasando nada. Ya había anunciado Juan el Bautista que este es el que era, pero no sucede nada. ¿Qué pasa? Entonces Juan, como cualquier hombre, ¿verdad?, tuvo un momento de duda porque no veía la situación clara. Ahora, fíjense cómo trata el Señor esta situación. Cuando pues los hombres vinieron a él, le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para que te preguntáramos, ¿eres tú el que había de venir o esperáramos a otro? En esta misma hora, el Señor no le responde inmediatamente, no groseramente, sino de una forma bastante, imagino que bastante educada. El Señor continuó haciendo su trabajo. Y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. La labor que estaba haciendo el Señor era la labor que el Mesías tenía que hacer también. O sea, si Juan el Bautista estaba ciertamente entendiendo que tenía que, de alguna manera, el Señor reinar, el Señor no le responde eso. El Señor no le dice a los mensajeros de Juan el Bautista: saben, díganle a Juan que esta es mi primer visita. Yo vengo después otra vez, algunos miles de años después, para reinar. Pero no dijo eso. El Señor no le responde de esa manera. El Señor simplemente hace la obra y dice: ahora vayan y díganle a Juan lo que vieron y oyeron. Los cojos se están andando. Eso estaba profetizado del Mesías, justamente en la misma profecía que dice que va a venir a reinar. Pero concluye diciendo, va en ascenso, si se dan cuenta. Primero los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen. Bueno, empezó con que los ciegos ven, ¿verdad? Los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el evangelio. No necesariamente pobres de dinero, ¿eh? No crean ustedes que el Señor andaba escogiendo a la gente. A ver, ¿tú cuánto dinero traes? Es que yo traigo varios denarios. Hazte para allá, a ti no te voy a hablar. No. El Señor andaba predicando el evangelio a toda la gente, pero nos había dicho en el inicio de su mensaje: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A quién tipo de pobreza el Señor está mencionando aquí? La pobreza de espíritu. Aquella persona que se reconoce que no tiene lo necesario para venir al Señor. Y si nos damos cuenta, el Señor recibía a todo este tipo de gente. El Señor recibía a todos aquellos que eran rechazados por la sociedad. Solamente a los que rechazaba el Señor, y no los rechazaba al punto de no quererles hablar, sino más bien de criticarlos, eran a los hipócritas fariseos que se creían que tenían lo suficiente, que no eran pobres en espíritu. A ese tipo de gente no le era anunciado el evangelio, porque no les entraba. Nunca lo supieron escuchar. Jamás supieron escuchar el evangelio. Y se perdieron la oportunidad que el Señor tenía para ellos, y nos lo va a mencionar de eso aquí más adelante. Entonces, yo creo que con esta respuesta que le fue llevada a Juan, Juan quedó tranquilo. Entendiendo Juan que no entendemos todas las cosas de Dios. Les voy a confesar un detalle aquí. A mí me encanta la palabra de Dios, pero
tengo mucho temor estudiar y enseñar profecía, porque es muy difícil interpretar las cosas, sobre todo decir esto va a ser así, va a ser acá. A mí me gusta, y cuando nosotros lleguemos a estudiar el libro de Apocalipsis, yo lo voy a presentar y voy a presentar las diferentes posiciones que hay, porque yo no me atrevo a decir así exactamente es como va a ser, como yo creo, no. En situaciones de teología bíblica sí, tengo mis ideas claras, pero en situaciones de profecía, si Juan el Bautista, siendo el profeta máximo, como lo va a decir aquí el Señor, no entendía cómo era la venida del Mesías, cuanto menos nosotros, algunas de las otras cosas que están allí. No quiero decir que no debemos estudiar la profecía, porque está escrita con un propósito, para que la estudiemos. Pero sobre todo sacar esas cosas que, como dije anteriormente, sacar los principios que van a hacer el cambio en nuestra vida. Las cosas que Dios nos está hablando para ponerlas por obra. Entonces, cuando se fueron los mensajeros, dice el versículo 24, los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Más qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito: he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¡Qué tremendo! Entre los nacidos de mujer no ha habido un hombre más grande que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Este es un versículo un poco difícil. Yo como lo entiendo es que está diciendo el Señor que el que está en el reino de los cielos ya, ¿verdad? El más pequeño es mayor que el profeta que tenemos aquí grande. Pero Juan el Bautista, cuando muere y entra en el reino de los cielos, pues también crece, ¿me entienden? Juan el Bautista fue un hombre tremendo. Fue un hombre impecable, un hombre que se mantuvo separado para el servicio de Dios desde el vientre de su madre. Y el Señor dijo: este tipo de hombre, este profeta, ha sido el mayor profeta que ha nacido. Y todo el pueblo, fíjense el 29 bien especial, y los publicanos, cuando le oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. ¿Quiénes? El pueblo y los publicanos, o sea, lo más bajo. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Este es un versículo bien fuerte, porque ¿saben qué? Dios tenía un designio para sus vidas. Como a veces cuando predicamos el evangelio le decimos a la gente: Dios tiene un plan bueno para tu vida. Dios tiene un buen plan para ti. Dios tiene un propósito para tu vida. Sí lo tiene. Pero si tú no escuchas el evangelio y si tú no te acercas a lo que Dios quiere, estás desechando el propósito de Dios para tu vida. Estos hombres, aquí dice este versículo, desecharon el propósito que Dios tenía para sus vidas, no queriendo escuchar el evangelio. Y pensando que iban a retener algo, se quedaron con las manos vacías. Porque todo lo que retuvieron lo perdieron. Y perdieron la riqueza que Dios les estaba dando. Como dijo Jim Elliot: no es tonto aquel que pierde lo que no puede retener para ganar lo que no se puede perder. Pero estos hombres ganaron lo que se puede perder y no quisieron tomar lo que no podían perder, que era su salvación. Desecharon el designio de Dios que tenía para sus vidas. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y decís: demonio tiene. Juan el Bautista solamente comía miel y langostas, era su dieta. Yo no sé si Dios le dijo que comiera eso solamente, ¿verdad? Lo que sí le dijo el Señor era que él no podía tomar vino ni podía tomar fruta de la vid, las uvas, y no se podía cortar el pelo, porque ese era el voto de Nazaretato. Pero no sé si el Señor le dijo que no podía comer pan, por ejemplo. Aquí dice que no comía ni pan. Y dice: viene Juan el Bautista con una conducta asceta completamente separado, y dicen: está loco. La palabra demonio tiene significaba está loco. Este tipo es un enajenado. Está loco, la forma en la que vive,
¿Y dónde vive? En el desierto. Vino el Hijo del Hombre, hablando Cristo de sí mismo, que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Ahora dice, semejante es esta generación a los muchachos que en su juego están jugando a la fiesta de bodas, por ejemplo. Están jugando al baile, están tocando la flauta y dicen, y no bailasteis. O están jugando al funeral y están llorando y no lamentas. ¿Qué está tratando de decir aquí? Estos hombres ni siquiera quisieron poner atención a Juan por su ascetismo, ya que los fariseos eran los muy justos. Bueno, ahí había otro hombre que estaba más separado del mundo que cualquiera. Y dicen, está loco. Y luego viene Jesucristo, que es amigo de publicanos y de pecadores y que vive una vida normal. Y dice, ajá, tampoco se ha separado. Es amigo de publicanos y de pecadores y anda comiendo y bebiendo y no puede ser un verdadero siervo de Dios. Dice, ustedes no reaccionan a ninguna cosa. ¿Por qué? Porque lo que ellos tenían, estos fariseos e intérpretes de la ley, era el oído cerrado para escuchar lo que Dios tenía que decir. Y saben, a una persona que cierra el oído ya no hay forma de hablarle. Una persona que simple y sencillamente no va a entender razones, porque no quiere traer su vida a la luz, porque no quiere que sus obras sean reprendidas, no hay manera de comunicarle la verdad del Evangelio. Y este tipo de gente desprecian el designio que Dios tiene para sus vidas. No lo llegan a conocer. ¿Qué desperdicio es pasar por esta vida sin conocer a Dios? ¿Qué desperdicio? Porque esta vida la tenemos una vez y la tenemos que aprovechar al máximo, porque pasamos por aquí una vez. El tiempo de descansar, el tiempo de cosechar viene después. Pero mientras estamos aquí, como dice la Biblia, aprovechemos los días porque son malos y cortos, haciendo la voluntad de Dios, buscando qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, obedeciendo sus palabras, construyendo la casa sobre la roca, dejando que el Señor nos use y que seamos luz en el área de trabajo donde estamos, donde nosotros vivamos, que seamos embajadores de Dios. No se trata de dejar todo y lanzarnos a predicar tiempo completo a la calle, no. De ser luz en donde estamos. El Señor necesita focos que emanen su resplandor en todas las áreas, en todos los lugares. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, a saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Aquí la palabra pecadora sugiere que esta era una mujer prostituta. Seguramente una mujer que ya había escuchado al Señor hablar y de alguna manera ella se había compungido en su alma por sus pecados, y es muy probable que el Señor ya la haya perdonado antes, que ella ya se sintiera que el Señor la había perdonado antes. Tal vez cuando lo escuchó decir, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Tal vez cuando ella vio que el Señor tendía la mano a todos y no rechazaba a los pecadores. Veían que este profeta, Jesucristo, era diferente, recibía a la gente. No era el tipo de religioso como los fariseos que daban la orden y ellos mismos no la cumplían, con altanería. Pero era el profeta que se bajaba al nivel hasta de los niños, atender a los enfermos, aún en el día sábado. Era el hombre que tenía compasión de todos. ¿Qué ha de haber sido la reacción del pueblo que seguía a Jesucristo al ver la compasión, al ver la forma en la que Él se tomaba el tiempo? Yo no me lo imagino como muchos ministros que tienen prisa para irse, que tienen prisa para irse a su casa, que ya solamente quieren hacer lo que tienen que hacer y se van. El Señor salía, se tomaba el tiempo de atender a toda la gente. Y la gente estaba allí feliz. Y esta mujer llega a la casa de Simón el fariseo. Ahora, las casas en aquel entonces, ¿verdad?, en esta cultura, estaban abiertas durante el día, la puerta de entrada,
ella no tuvo que tocar el timbre o tocar la campana para entrar, estaba la puerta abierta y pudo entrar fácilmente a la casa de este Simón el fariseo, porque yo les aseguro que si ella toca la puerta, ¿verdad? A ver si le abran. ¿Y quién es? Es una prostituta. No la dejen entrar, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer aquí yo, el fariseo, el hombre justo, ¿verdad? Con una prostituta. Algunos han querido sugerir que a lo mejor este Simón tenía alguna relación ilícita con esta mujer, pero yo creo que eso es absurdo pensar esto. Sobre todo por el comentario que hace aquí. Para sí mismo, no lo está diciendo en voz alta, para sí mismo está diciendo, si este hombre fuera profeta, se daría cuenta que esa mujer que está allí es una prostituta. Ahora, ¿por qué lo dice? Porque la forma en la que se sentaban a comer en aquel entonces, realmente no se sentaban a comer, sino se reclinaban a comer. Y se reclinaban sobre el costado izquierdo para tener libre la mano derecha, a menos que la persona fuera zurda, ¿verdad? Y comían con la mano sin utilizar cubiertos, utilizaban pan para comer su comida. Y estaban reclinados con los pies hacia afuera de donde estaba la mesa y se sentados todos alrededor. Entonces llega esta mujer por detrás y empieza a llorar y regar los pies de Jesucristo, y el Señor obviamente no la está viendo, está hablando con Simón y con las gentes que están ahí, pero Simón sí la ve, que está delante de él, y dice, si este hombre fuera profeta se daría cuenta, sabría, si fuera profeta, que la mujer que está ahí es conocida. Es una conocida pecadora, prostituta. Y se ofende. Ahora, vamos a notar un detalle aquí con Simón, por lo que va a decir aquí. La razón por la cual Simón invita al Señor no es realmente porque le haya caído muy bien el Señor y ven a mi casa, te voy a preparar un banquete. Era más bien, como lo vamos a ver aquí, tal vez para ver en qué lo podía captar, en qué cosa rara lo podía captar para hacerle daño o para llevar la noticia a los demás, o tal vez para burlarse de él, o no sé. Pero el trato que tiene con el Señor es un trato un poco áspero y descortés, totalmente descortés. Entonces, dice el Señor aquí en el versículo 40, respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, ahora sí se da la vuelta, dijo a Simón, vean ustedes, está viendo a la mujer, pero hablándole a Simón. ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Eso es una descortesía total. Mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, que también era una descortesía. Mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, otra descortesía. Mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel al que se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer, notemos un detalle, que viene con agradecimiento antes de que el Señor le diga o le afirme, tus pecados te son perdonados. Yo creo que esta mujer ya tenía la esperanza, como dije, habiendo oído al Señor hablar antes, tenía la esperanza de que había perdón para ella. Y en este agradecimiento que tenía, trajo un frasco de alabastro de perfume carísimo, tal vez sus ahorros, y llorando lavó los pies con sus lágrimas. Y el Señor le dice, ¿sabes qué? Tus pecados te son perdonados. Y los hombres que están ahí alrededor empiezan a decir, ¿pero cómo? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y yo me imagino que la mujer empezó como a asustarse y el Señor le afirma nuevamente, vete en paz. Tus pecados te dije que te son perdonados. Qué tremenda cosa, ¿no? Cuando venimos delante del Señor, el Señor nos da un abrazo y nos dice, tus pecados te son perdonados. No sabemos cómo. Dios no quiere que nosotros hagamos penitencia para perdonarnos el pecado. Él no requiere estas cosas. Esas son ideas humanas.
La penitencia la ha sufrido Él en la cruz. Él pagó por nuestro pecado. De manera que lo que nosotros tenemos que hacer, porque sí tenemos que hacer algo, es no solamente creer, sino arrepentirnos de nuestro pecado. Arrepentirnos de nuestro pecado y venir delante de Dios y pidiéndole al Señor que nos perdone y que nos ayude a vivir una vida santa. ¿Saben? El Señor siempre que perdonaba a la gente, le decía, vete en paz, pero no peques más. Tenemos la oportunidad de volver a pecar, pero el mandamiento está allí y juntamente con el mandamiento el Señor nos da el poder. Recordemos que la Biblia nos dice que no hay tentación que el Señor permita que nosotros pasemos por ella, que no nos deje también por un lado la salida. El Señor siempre nos da la salida. No le vamos a poder decir al Señor, Señor, es que tú sabes que era muy difícil. No, aquí estaba la salida, pero tú no la quisiste tomar. Por eso, el gran consuelo, cuando venimos delante de Dios, el Señor nos da un abrazo, ¿verdad?, bien rico y nos conforta diciendo, tus pecados te son perdonados también. Gracias, Señor, te damos por tu infinito amor. Qué tremendo es darnos cuenta que tenemos un Dios que es santo, puro, perfecto, pero que nos has amado a nosotros los imperfectos, Señor. Y has dado tu vida por nosotros, siendo nosotros tus enemigos. Señor, acuérdate que somos polvo y necesitamos de ti en todo momento. Necesitamos de tu fuerza, de tu poder para vivir vidas rectas. Toma nuestra vida, Señor. Fortifícanos, Señor, santifícanos y úsanos para tu reino, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.